Buenos días, licenciado. Mi nombre es Oliver José Hernández Muñoz. Hoy vengo a hablar sobre el tema de los signos. Eh, en especial hablaré sobre los paréntesis. En la gramática tienen la función de delimitar o de aislar las unidades lingüísticas en general. Se utiliza para insertar información complementaria al tema que se está abordando. Entre paréntesis es posible agregar acotaciones, ampliaciones del tema, rectificaciones y explicaciones breves, las cuales ayudan a que el lector pueda aclarar posibles dudas que puedan surgir durante la lectura. Tenemos que el uso y el ejemplo del paréntesis. El paréntesis regular se usa como el primer recurso para insertar información dentro de un enunciado. Dicha información es complementaria, es decir, aclarar o ir un poco más allá sobre el tema. Entre dicha información pueden venir fechas, desarrollo de una abreviatura, traducciones y ha de ser necesario párrafos enteros. Como aquí lo tenemos que por ejemplo aclarar significado, o sea, uno de los puntos donde se puede usar, donde se utiliza paréntesis es para aclarar cifras, el significado de siglas. Son usados, por ejemplo, después de las siglas para aclarar su significado. Tenemos un ejemplo, la OTAN. Entre paréntesis, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización militar intergubernamental de apoyo recíproco entre los Estados Unidos de América y países de la Unión Europea. Otro de los casos es señalar fechas, para señalar años y fechas relevantes al tema que se está abordando. Aquí tenemos lo que es la llegada de Cristóbal Colón a América, entre paréntesis 1492. Estableció un antes y un después en la historia del continente. Aquí vemos cómo podemos utilizar el paréntesis eh, para marcar esa parte de esa fecha donde fue descubierto. Para aclarar significados. En este punto es aclarar significados de palabras de un idioma ajeno al que se habla nosotros. Desarrolla el significado de una palabra o de una abreviatura. Por ejemplo, el call to action, y en paréntesis ya lo traduce al español, que sería llamada de la acción. Se emplea en el marketing para motivar al cliente a tomar una decisión. Sirve para insertar una información adicional. Para insertar una información adicional o relevante al tema que se está abordando. En este caso, el paréntesis interrumpe el enunciado e inserta información adicional de utilidad que ayuda a comprender el tema que se está tratando. En este caso permite hacer una extensión adicional y breve que no tiene cabida natural dentro del enunciado. Por ejemplo, tenemos un ejemplo claro que es su enfermedad. Entre paréntesis pone la esquizofrenia. Lo hacía tener alucinaciones visuales y auditivas cuando no tomaba su medicación a tiempo. Ahí podemos ver cómo nos adhiere, o sea, nos adiciona esa información sobre la enfermedad que tenía esa persona o lo que tuviera. Tenemos lo que el punto donde es señalar palabras en plural para señalar la posibilidad de existencia del plural o doble género de una palabra. Por ejemplo, tenemos estimado, para hacerlo doble género tenemos, para hacerlo plural tenemos, se le agrega un paréntesis y se le pone una S para que ya estimados. Tenemos lo del lector, el paréntesis es para decir lectores. Se solicita el empleo de se solicita empleados o empleada, que sería entre paréntesis la letra A,
nuestro. Se le agregaría la S entre un paréntesis para que sean nuestros servicios, entre paréntesis una S, para servicios, para hacerlo más en plural. También se ofrecen, se pone entre paréntesis la N, a domicilio. Tenemos también la parte donde dice la omisión de textos. Para señalar que se ha omitido parte del texto que no es de vital importancia para comprender el tema que se está tratando. Ejemplo, desde el martes 23 de agosto estarán habilitadas nuevas estaciones, entre paréntesis, puntos suspensivos. Cierro paréntesis, que ayudará a suplir la demanda por parte de los usuarios. Ahí vemos como omite que el texto siga alargándose o algo, o que lo sigan extendiendo más. Sirve para enumerar, por ejemplo, para aislar los números o letras que enumeran un listado en una lista o eso. Por ejemplo, ponemos una A entre paréntesis, primer lugar, B, paréntesis, segundo lugar. Tenemos 1 de paréntesis y separar la clara. Tenemos 2 paréntesis, mezclar la clara con el azúcar. Esto puede ser algunos ejemplos de la parte donde es enumerar. Otro uso de lo que se le da el paréntesis es en las matemáticas. Esta se hace con diferentes objetos para definir el orden que debe evaluarse en esta fórmula, para definir el argumento de una función, para definir intervalos abiertos, para señalar una tupla, que en este caso pueden emplearse para paréntesis comunes o angulares. También el uso de paréntesis es informática. Es común que en los lenguajes de programación en general es empleado para forzar prioridades entre las operaciones que se realizan en una expresión, así como para definir la sintaxis de algunas estructuras entre los lenguajes de programación en que es empleado. Se encuentra Python, Fortran y Perl. Tenemos la regla del paréntesis, del uso del paréntesis. Bueno, tenemos que en el diccionario prehispánico de dudas de la RAE, Real Academia Española, expone que el uso del paréntesis debe hacerse de la siguiente manera. Se abre paréntesis unido a la palabra que le sigue. Se hace un espacio y se continúa con el enunciado. Para cerrar, el paréntesis va unido a la última palabra del enunciado. Tenemos los usos incorrectos de los paréntesis. No es correcto emplear el paréntesis para resaltar o destacar la información que sea de relevancia para el lector. En este caso, debe hacerse uso de puntos y seguidos. Y tenemos un ejemplo. Se le informa que debe cancelar una cuota inicial con un valor por concepto de una cuota de arrendamiento. Esto es incorrecto porque en la cuota de arrendamiento iría un paréntesis y no debería ir. Lo correcto sería de esta forma, que sería: se le informa que debe cancelar con una cuota inicial con un valor de $2,000 por el concepto de 2 puntos, cuota de arrendamiento. Esta ha sido mi posición sobre lo que es el paréntesis. Buenas tardes.